del infierno. Ahí en su Biblia, hermano, en Isaías, el capítulo 5 y versículo 14, dice la palabra: por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. La palabra Seol, hermanos, es un término en hebreo. En el Antiguo Testamento lo vemos, y en muchas veces se refiere al infierno. El Seol era una zona donde tenía una división. En un lugar estaban los santos del Antiguo Testamento, es decir, los creyentes en Dios, y en otra parte del Seol estaban los perdidos. La figura que usted tiene en el Nuevo Testamento, que usa la palabra griega Hades para referirse a ese lugar, es cuando vemos en Lucas 16 al rico que clamaba a Abraham para que Lázaro el mendigo mojara su dedo en agua y refrescara su lengua, y Abraham le dijo: hay entre ustedes y nosotros una gran cima. Esa era la división, como si fuera un precipicio. Esa era lo que dividía a los salvos de los perdidos en el Antiguo Testamento, en ese lugar llamado Seol. Isaías apunta a la zona de los perdidos, y él describe ese lugar como de ancha boca. Eso habla de su apetito. Eso habla del hambre que tiene el infierno, que es un hambre insaciable, y por eso desde largo tiempo viene día tras día devorando y devorando y devorando gente. Nunca se sacia, dice la Biblia. Cuando usted lee, por ejemplo, en Proverbios 27 y verso 20, habla de este lugar y dice: el Abadón y el Seol nunca se sacian. Eso dice Proverbios 27:20, el Abadón y el Seol nunca se sacian. Y muchas veces nosotros como creyentes desconocemos esa realidad o nos olvidamos de esa realidad, que el infierno está trabajando en nuestro tiempo y cada día está devorando almas preciosas por las cuales Cristo murió, de gente que tendría que haber creído en Jesús como el Salvador para evitar su llegada a este lugar de tormento. Cuando hablamos del infierno o de la palabra Seol mencionada aquí, estamos hablando de un lugar de confinamiento, un lugar de tormento eterno. Siempre la Biblia habla acerca de este lugar. ¿Qué hace el hombre moderno? Trata de negar la existencia de ese lugar. Dice: es una locura que un Dios de amor haya creado ese lugar. La respuesta la encuentra en Mateo 25, verso 41, cuando Jesús dijo que el infierno fue creado para Satanás y sus ángeles. Ese era el confinamiento eterno para ellos. Pero en el paso del tiempo los hombres le dieron la espalda a Dios, se descarriaron, cada uno se apartó por su camino. La Escritura dice que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, y el hombre empezó a elegir ese camino rumbo al infierno. En otras palabras, empezó a vivir como el diablo y para el diablo. Y así pasa con mucha gente en nuestro tiempo, y a ese destino, a la última estación que les espera, se llama infierno. Muchos intentan negar, algunos dicen que esto es una locura. Es más, aquellos que acostumbran a hablar del imperialismo y esas cosas, dicen que esto ha sido un invento del imperialismo para someter a la gente, para torturar la mente de los pueblos. Pueden decir lo que quieran, pero la Biblia habla que este es un lugar literal, es un lugar real, es el lugar que en una de las descripciones que hizo el Señor Jesús, dijo que es el lugar donde el fuego nunca se apaga y donde el gusano nunca muere. Ahora, hermanos, hay mucha gente que dice, a veces con una actitud de arrogancia,
y algunos que quieren mostrar valentía y dicen, yo quiero ir a ese lugar. Porque en ese lugar todos vamos a estar divertidos. Todos vamos a estar muy emocionados. Todos vamos a poder beber a modo de canilla libre todo el alcohol que querramos en ese lugar. Podremos en ese lugar escuchar música estruendosa y ningún vecino nos golpeará la puerta ni hará sonar el timbre para decir que bajemos el volumen. Allí en ese lugar podemos dar rienda suelta a la lujuria, al desenfreno, al descontrol. Es mucha gente, principalmente en la línea de los intelectuales, de la gente muy leída, de muchas letras, que tienen esa opinión que el infierno es real, pero es un lugar de mucha diversión. En la historia los romanos hacían lo que se llamaban las bacanales, que eran esas fiestas donde tenían toda clase de inmoralidad y donde el alcohol corría por todas partes, y eso los mismos historiadores demuestran que fue la causa principal de la caída del Imperio Romano. Desde los años 60 del siglo pasado en Estados Unidos, los predicadores decían, esa iba a ser la misma causa del derrumbe de los Estados Unidos. Y las grandes naciones, las poderosas, cayeron, hermano, por darle rienda suelta a la inmoralidad y por pensar que el libertinaje era un estilo de vida, pero es un estilo de muerte, de condenación, es un estilo de vida que le lleva al lugar que la Biblia le llama el infierno. ¿Y por qué tiene una boca ancha? Porque cada día son más los que caen, cada día son más los que van en esa dirección. Cada día son más las personas que le dan la espalda a Dios y van a caer allí depositados. El infierno, hermano, algunos piensan que es un tema para infundir terror en la mayoría de las congregaciones donde se habla, que no son muchos porque los predicadores de antes hablaban eso. Para que ustedes tengan una idea, muchos de los que han atacado a la iglesia bautista durante los 2000 años le pusieron como apodo a los bautistas los predicadores de fuego y azufre, como un modo de decir, ustedes son los de fuego y azufre, porque siempre en una predicación bautista no se ocultaba la realidad de este tema del infierno, siempre estaba presente. Hoy muchos pastores han sacado este tema de los púlpitos, dice, porque la gente se asusta, la gente se pone nerviosa, la gente se pone inquieta. Nunca hay que ocultarle la verdad a la gente. La Biblia habla acerca del infierno. La Biblia habla que este lugar es un lugar de tormento. Y ahora por Isaías nos enteramos que tiene una boca ancha, que es insaciable. Y día tras día está devorando gente. Hace unos cuantos años algunos se tomaron el tiempo de hacer una estadística. Y ellos decían que cada 3 segundos, con lo que usted cuenta, 1, 2, 3, una persona murió en el mundo. Cada 3 segundos alguien murió. Y la mayoría de los que mueren van a ese destino, al infierno. La mayoría de los que mueren. Otros de los que hacen cálculos de los casi 8.500 millones de habitantes que tiene el mundo, algunos sostienen que solamente entre el 1,5%, quizás se aproxime al 2%, son salvos. O sea que la gran multitud de este mundo están en camino a este lugar que tiene una boca ancha, que todos los días está devorando gente. A veces la iglesia está desconectada de esa realidad. A veces somos ignorantes de esa realidad. A veces pensamos que el infierno es cosa del pasado, otros piensan que va a ser cosas del futuro, pero este es un lugar que está activo y está devorando gente y su boca cada día es más ancha. Hace largo tiempo alguien me había preguntado, ¿y quiénes van ahí? Bueno, la lista es muy larga. Yo solamente, si puedo, voy a decirle 4, quizás 5 de las clases de personas que van a ir. Si usted, por ejemplo, lee Apocalipsis 21:8, hay mucho más que 4 o 5. Hay varios pasajes que describen. Pero primero, los que son devorados en el infierno serán los inmorales. Los inmorales. ¿Quiénes son esa gente?
tenemos una pista en Hebreos, el capítulo 13, si puede ir ahí por favor, a la carta a los Hebreos, el capítulo 13, y al llegar ahí vamos a poner la atención en el versículo 4. Y aquí nos vamos a encontrar con una de las clases de inmorales que hay en este mundo. Hebreos, hermanos, el capítulo 13, el versículo 4, dice la palabra de Dios: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Este texto realmente es impactante. En primer lugar, Dios destaca la primera institución que Él creó, que se llama familia. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Y eso vamos a repetirlo. Eso es lo que se llama el diseño original. Ese es el matrimonio, es la unión de un hombre y una mujer. Hasta hace 2 años atrás, yo al decir esto en este púlpito o en cualquier lugar podía ser multado o enviado a la cárcel, aquí en este país que estamos viviendo. Ahora un poquito han cambiado las cosas. Pero el diseño divino es la unión de un hombre y una mujer. Y luego se han inventado una cantidad de cosas que le han llamado matrimonio, pero que no representan la palabra, como el matrimonio de iguales, para referirse a la unión de 2 hombres y 2 mujeres. Dos hombres con 2 hombres, 2 mujeres con 2 mujeres. Eso no es matrimonio. La palabra matrimonio en su origen habla de la matriz. La raíz de la palabra matri habla de la matriz de la mujer. Y moño habla del que pueda engendrar. Si hay 2 hombres y si hay 2 mujeres, no se puede engendrar, no puede haber matrimonio ahí. Pero de todos modos, en países como en el que vivimos, le han dado el título de matrimonio de iguales. Pero la palabra, insisto, no los representa, porque donde hay 2 hombres no hay matriz, entonces no hay matrimonio, ¿no? Y así. Pero Dios dice, de su diseño divino, la unión de un hombre y una mujer. Claramente, todos recordamos aquí o lo sabemos, que dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice a otro hombre. La primera unión que tenemos en la historia y en la Biblia es la unión de Adán y Eva. No es Adán y Esteban, es Adán y Eva. Ese es el matrimonio, ese es el diseño de Dios. Y ahora dice que ellos tienen un lugar de unión, se refiere a un lugar de intimidad, a la cama, y dice que es honroso el lecho sin mancilla. Esa palabra mancilla quiere decir que no tiene mancha, que tiene pureza ese lugar, lo que sucede en ese lugar, que se llama matrimonio. Dios dice, eso es algo puro. Pero luego pone una categoría que está en la vereda de enfrente y dice, y a los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios. Ese tema o esa expresión es impactante porque cuando usted lee en los evangelios, dice que Dios le ha confiado todos los juicios al Hijo. Otra vez, dice la Biblia, Dios le ha confiado todos los juicios al Hijo. Pero aquí hay un tema que Dios se lo guardó para él. Dice, pero los adúlteros y los fornicarios, de eso me encargaré yo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Estoy hablando, hermanos, de lo que es la moneda corriente de nuestra sociedad. Esta moneda corre más que el dólar y más que el peso. El adulterio y la fornicación está a la vuelta de cada esquina. Es una práctica habitual. Muchos de sus practicantes, sean hombres o mujeres, se creen a genios y dueños de grandes hazañas. Son gente que promueven la inmoralidad, un sistema, hermano, que Dios no aprueba y que Dios tiene su mirada puesta. El degeneramiento y desmoronamiento de nuestra sociedad en gran parte se debe a estos temas.
Un fornicario o la fornicación se refiere a un acto sexual entre dos personas que no están casadas. Eso es lo que la Biblia llama fornicación. Adulterio se refiere a un acto sexual donde las personas son casadas pero no entre sí, o uno de los dos es casado pero no con el que está. Ese es adulterio, incluye un casado. Adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. La gente levanta sus brazos y abre su boca y dice, todo el mundo lo hace, todo eso es lo más normal. Pero Dios dice, eso es pecado. Y un día serán los que estarán en la corte y yo seré el juez y les juzgaré. Así que todos esos que se creen protagonistas de grandes hazañas, los príncipes azules, los picaflores que andan por ahí, sepa lo que les espera. Las mujeres conquistadoras, las modernas amazonas, las mujeres fatales, las que dicen, a mí nadie se resiste y cosas por el estilo. Tenga cuidado, porque adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. En la larga lista de matrimonios que hay, algunos países no los aprueban, pero saben que la locura del hombre y en la influencia del diablo sobre este tema, se habla de matrimonios trans en especie, de gente que se casa con un caballo, con un perro, con un gato y cosas así. Y eso es bastante mencionado en muchos lugares. Hay gente que usted puede ver los reportajes y dicen, yo soy una vaca. Y el periodista le pregunta, ¿me está hablando usted en serio? Sí, yo me identifico con una vaca. Dice, ya está, come pasto uno ahí en la ciudad de La Plata, decía. Voy al parque Iraola, así se llama, y como pasto porque yo me identifico como una vaca. Y ese es el mundo que estamos viviendo. Y hasta aún hay matrimonios. Y hay aquí una actriz famosa en el Perú que se casó con su gato y qué locura, ¿verdad? Fuera lo que fuere. La Biblia todavía nos dice, los adúlteros y los fornicarios los juzgará Dios. Mucho cuidado. Esto no como que no se podía hablar. Yo siempre lo he hablado, pero sé que estaba en zona de riesgo. Las marchas del orgullo gay y todos los espectáculos de inmoralidades que se ven allí. Y aquí en la Argentina esas marchas reúnen más de 10.000 personas en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Sodoma y Gomorra, una de las cunas, no fue la única, pero fue una de las cunas de las inmoralidades. No perdemos de nuestra memoria que fueron sepultadas por el juicio de Dios que vino en forma de fuego y azufre. Dios, hermano, lo que el mundo considera una moneda corriente, Dios, hermano, envía su juicio. Y entonces dice que el infierno o el Seol ensanchó su boca. ¿Quiénes van allí? Los inmorales. Solamente estoy dando una pincelada del tema, porque deberíamos abarcar todo un mensaje sobre eso. Pero hay otra clase de personas que van a ese lugar. Y esas personas que son devoradas por el Seol o el infierno son los viciosos. El tema de los vicios es tan amplio. Algunos tienen hasta el vicio de dormir, pero no voy a llegar a tanto. No les voy a torturar a ninguno. Tienen el vicio de dormir algunos. Pero veamos un poquito en Isaías, el capítulo 28, para hablar algo acerca de los vicios, para describir. Isaías, el capítulo 28, y comenzamos por el versículo 1. Los viciosos también son personas devoradas por las ancha boca del infierno. Isaías, les dije, capítulo 28, versículo 1. Dice la palabra de Dios, hermanos, ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos por el vino. Aturdidos por el vino. Y de entonces este texto comienza con un lamento,
Comienza con una expresión de dolor. Dice, ¡ay de los ebrios de Efraín! Efraín, hermanos, se refiere a la nación de Israel. En muchos pasajes se refiere a la nación completa. Y allí, hermanos, estaban aturdidos por el vino. Nosotros en este año, en los programas de radio que nos tocó dar las noticias, en los primeros 2 meses, hermanos, en Bolivia, en 4 grandes accidentes de colectivos, de flotas, unos camino a Villazón, otros entre Oruro y Potosí, entre los 4, y describimos los nombres de las empresas, y hasta gente conocida nuestra murió en esos accidentes, 127. Un chofer manejaba una vagoneta, se durmió, se había tomado unos tragos, y de otros flotas que se salvaron de accidentes se veía a la policía y en otros a los mismos pasajeros bajar a la gente, a los choferes y a su ayudante, borrachos, no podían sostenerse en pie. Yo escuché en Villa Celina a un hombre de unos 50 años aproximadamente decir, el alcohol y nosotros somos una raza maldita. Un hombre de Bolivia es. Yo le escuché decir eso, y después él se quedó hablando ahí de la maldición del alcohol y no sé para dónde derivó esa conversación. El tema del alcohol es grave, y a los líderes más políticos, como el gobernador de La Paz, hace un par de años ahí, lo agarraron en copas. El alcalde también, de la misma ciudad, y podemos dar la lista, de los diputados y todos sorprendidos, y hasta tuvimos un líder político que se emborrachó con la medalla de Simón Bolívar. Lo encontraron en un cabaret, en un antro de perdición, borracho, y les puedo nombrar muchas cosas, porque el alcohol se ha ligado a la nación de Bolivia. La gente que practica deporte, y me sorprende las mujeres, muchas de las que yo conozco, que son excelentes futbolistas, cada uno de los festejos, como en un video que vi anoche, allí con una pila de 2, 3 y más cajones de Brahma, de Quilmes, y ahí están, con sus bailecitos, con su zapateo, con su salay, con su tinku, con todo eso. En la fiesta de las ñustas, ustedes ya saben qué es eso, de las niñas de 15 años, y el alcohol allí corre. Todo es tremendo, parece todo normal. Y Dios dice, hay un lamento, hay un dolor. Después, si alguien quiere ver sobre el juicio que hay sobre el alcohol, tiene que leer Habacuc 2:15. Pero esto es algo tremendo. Un día con hermano Elmer y Omar hicimos un programa de radio y yo estuve predicando en ese programa acerca del alcohol, el criminal sin condena. Y el otro mensaje se llamaba el alcohol, el asesino que anda suelto. El alcohol no tiene condena, lo venden en los kioscos, lo venden en todos los lugares. La gente se volvió hombres y mujeres exploradores de las latitas, andan explorando el contenido y acercan tanto la mirada que se lo descargan de una. Exploradores. Andan en los mostradores, no le da ningún dolor de cabeza quedar postrado en la calle, tendidos, llenos de alcohol y se despiertan no sé cuándo. Los que son patrones saben que el empleado que se fue el viernes a la tarde es muy posible que hasta el martes no regrese. Y ya saben qué anduvo. Anduvo sediento el fin de semana, ¿no? Y entonces allí faltó a su trabajo. Los accidentes, ¿recuerdan? Principio de año, un accidente, se dio vuelta una vagoneta aquí en Roca y cuando fueron todas las ambulancias eran 9 mujeres bolivianas, 9. Qué tremendo, ¿no? Pero todo eso es común, todo eso es, se volvió como algo así, pero Dios dice, hay un juicio, hay un castigo a los aturdidos del alcohol. Esta gente está tan aturdida, está tan afectada, que ya ni se dan cuenta de lo que hacen. Pero esto no termina aquí. Miren lo que pasaba aquí con Efraín, versículos 7 y 8.
Dice la palabra de Dios, Isaías 28, versículo 7 ahora. Dice, pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Ahora mira, hermano, la gente dice, los que se emborrachan son gente sin estudio. Dice, no, estos deben ser ignorantes. Algunos yo escuché, no, estos son todos gente del campo, no son de la ciudad. Estos no son cambitas, dicen algunos. Hermano, todos. Y hasta los líderes religiosos, los profetas y los sacerdotes. Vaya qué clases de sermones que daban al pueblo, ¿no? Le estaban dando a la sidra, le estaban dando al vino. Y agregue lo que yo le llamo los orines del diablo. Ustedes todos deberían leer esa prédica mía, los orines del diablo. Porque eso es el alcohol. Con sus diferentes colores y sabores, no son más que orines del diablo. Y la gente anda bebiendo eso. Y eso es su lugar de diversión. La gente habla de eso. Y hasta ahora está en Bolivia la gente y hablan de las chelas, como los mexicanos, y adoptan allí y damos a las chelitas y esto y donde hay, y todo el mundo es así. Tremendo, hermano. Los videos que se ven de la gente que yo conozco, que es gente joven, estoy hablando de gente de menor, de 35 años, entregados totalmente a eso. Recuerdo una de esas mujeres jóvenes y madre, cuando llegué a un evento deportivo, estaba hablando con un grupo ahí de varones futbolistas y otras mujeres futbolistas. El domingo anterior yo le había dicho, estuvo muy flojo tu rendimiento, me quedé sorprendido, ¿estás lesionada? Y me miró con una sonrisa y me dijo, trasnoché, no dormí en toda la noche. Y al domingo siguiente ella estaba ahí en ese grupo, entonces yo me acerco para saludar. Y cuando llego a saludarla, ella me mira y me dice, hoy no me digas nada. Y un día ustedes van a leer un escrito mío bajo ese título, hoy no me digas nada. Porque estaba con sus copas. Y estoy hablando de mujeres jóvenes, que son madres. Una de ellas me dijo, usted estaba predicando de mí el domingo, vi un video. Hablo de todas. Porque el infierno ensanchó su boca para la gente que tiene vicios, entre otros vicios, los del alcohol. Entre otros vicios, los del alcohol. Les daré un poquito más ahora, en Deuteronomio el capítulo 32. Deuteronomio el capítulo 32. Y si me siento un poquito mejor, algunos van a estar en riesgo hoy de que les pise los callos con esta prédica, Así que algunos dicen que ya que se ponga mal y que se baje. Pero aguante un tantito, diría el mexicano, Aguánteme tantito. Mire cómo dice la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 32. Esto que les voy a leer es la parte final de lo que conocemos como un cántico de Moisés. Así distinguimos todo este capítulo, un cántico de Moisés. Si ya está ahí, hermanos, Deuteronomio capítulo 32, verso 33. Ponga atención cómo Dios describe este asunto del alcohol. Esta es la opinión de Dios, no es la mía. Yo la bebida más fuerte que tomo es maltín y mate amargo. Pero observe aquí lo que dice. Y a propósito, ¿cuánto está el maltín? Bueno, tenemos que averiguar eso. Dice acá Deuteronomio 32, verso 33. Veneno de serpiente es su vino. Eso va el Singani y todas esas cosas, ¿no? Ahí, métale. Veneno de serpiente es su vino y ponzoña cruel de áspides. Áspides son víboras. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Y mire lo que viene, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará,
porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. ¡Wow! Observe, hermano, veneno de serpiente. Es lo mismo que escribe en el libro de los Proverbios Salomón cuando dice, no miréis el vino cuando rojea en la copa, porque como áspid te entrará suavemente y al final dejará su veneno. Eso es lo que los escritores de la Biblia, Moisés, Salomón, veían en el alcohol. Una actividad de víbora, veneno de víbora. En otras palabras, el alcohol es el demonio líquido. No exageramos cuando decimos esto, es el demonio líquido. La serpiente antigua descrita en la Biblia se llama diablo y Satanás. Lo que está en el vino es la presencia de Satanás, de sus demonios. Dice la palabra de Dios, veneno de serpiente. Dice la palabra de Dios, ponzoña de áspid. Y cada vez que uno toma, como una que estaba hablando ayer de Bolivia, una mujer joven, a ella no la conozco, y hablaba del doctor Lemon y todas esas cosas, que supongo que debe tener su cuota de alcohol eso. Para ellos es muy gracioso, pero el final de los que transitan ese camino no es gracioso, es doloroso. Léalo conmigo otra vez. Dice aquí, mía es la venganza y la retribución. ¿A quién? A todos aquellos que participan de estas, hermanos, uvas agrias de Sodoma, uvas ponzoñosas, dice la Biblia. Dice, mía es la venganza y la retribución, y a su tiempo su pie resbalará. Esta frase, a su tiempo su pie resbalará, es la que el gran predicador de la historia, Jonathan Edwards, usó para su sermón, Pecadores en las manos de un Dios airado. Este es el texto que él usó. A su tiempo resbalará. Y yo recuerdo que él decía, cuando menos lo esperen, la gente se resbalará y el infierno abrirá su fauce, su boca, y se los devorará. Aturdidos por el alcohol, no pueden comprender su destino final. Su pie resbalará. Habrá un último resbalo, una última copa, una última botella, un último cartón de Tetrabric, una última lata con cerveza, lo que sea, y su pie resbalará. Y el infierno ensanchará su boca y se los devorará. Nosotros, hermanos, en la familia boliviana, vemos la mayoría, y yo hasta diría la gran mayoría, enredados en este problema, que tiene un drama final, cuando les devore la amplia boca del infierno. Y no podemos mirar nosotros y guardar silencio. Hay que hablar con ellos, hay que hablar. Pero el abuelo lo hacía y hacen eso en las propagandas. Mi abuelo lo hacía, mi padre lo hacía, yo lo hago. Y hasta hemos visto niños de 4 y 5 años tomando las latas de cerveza con los padres. Y usted ya sabe, yo no quiero torturarlos. Y esos bailes y esas peleas, y hasta veces que terminan en muerte, y los niños mirando ahí. Y todo empezó por el alcohol. Por el alcohol. Veneno de áspid, ponzoñas de serpiente, es el contenido de cualquier clase de eso. De esto también necesito hablar otro día. Pero ahora nos mudamos a 1 Corintios, el capítulo 6. Les llevo ahí a un pasaje más conocido. Y en ese pasaje están los dos primeros grupos que les nombré, que van a ir al infierno. Los inmorales y los viciosos. Observe cómo lo explica Pablo escribiendo a los Corintios, primera carta, capítulo 6. Primera carta de Corintios, el capítulo 6. Esta clase de mensaje, hermano, usted puede escuchar en la iglesia bautista, en alguna de las iglesias de los hermanos libres, y después sería casi un milagro que lo escuche en algún otro grupo cristiano. Nadie quiere hablar de esto.
Los predicadores no quieren tener ese compromiso con la palabra. No quieren hablar de eso a su pueblo, pero la Biblia, hermano, enseña y tenemos que estar atentos a esto. Primera de Corintios, el capítulo 6, versículo 9. Dice la palabra, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, que ya hemos nombrado, ni los idólatras, ni los adúlteros, que ya hemos nombrado, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y si esta gente no hereda el reino de Dios, ¿a dónde van? Al infierno, al lugar de la ancha boca que está devorando personas. Una prédica entera para otro día de esto. Pero tercer grupo que será devorado por la ancha boca del infierno son los hipócritas. Y ahí ya tenemos que acomodarnos. Nos tiene que interesar porque algo de eso todos tenemos. Entonces necesitamos una atención especial. Mateo capítulo 23. Evangelio de Mateo, el capítulo 23. El infierno devora a los inmorales, devora a los viciosos, y ahora veremos cómo devora a los hipócritas. Evangelio de Mateo, el capítulo 23, versículo 15. Pero casi todo ese capítulo habla acerca de los hipócritas. Vea cómo dice la palabra, Mateo capítulo 23, verso 15. El Señor Jesucristo está hablando y estas palabras dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. ¡Wow! ¿Quiénes eran los fariseos? Eran el símbolo de la hipocresía. Eran líderes religiosos. Eran personas sobresalientes y destacadas en la sociedad. Pero el Señor, y usted debería leer todo hasta el final, cómo les da duro el Señor, hermano, a todos, y les repite vez tras vez, hipócritas, hipócritas, hipócritas. Ya hemos explicado en el pasado, pero por si hay alguien nuevo, la palabra hipócrita es tomada del idioma griego, hipócrates, que era el nombre que se le daba al artista de teatro. El artista de teatro que salía a la escena con una máscara. Así que un hipócrita es alguien que tiene una máscara. Y esa máscara, como dije alguna vez, podía tener dibujada una sonrisa de oreja a oreja, como los payasos. O a veces esa máscara tenía sobre la pintura blanca un lagrimón grande negro de tristeza. Depende de la escena que tenía que jugar el artista. A eso se les llamaban hipócritas. Para ellos era la palabra. Para nosotros es que en el mundo religioso algunos usan máscaras de santo, máscara de buenos creyentes, máscara de fieles, pero solo es una máscara, la realidad es otra. Lo que se esconde detrás de la máscara es otra cosa. Muchos actúan de cristianos, son artistas cristianos los domingos. Hombres y mujeres con sus faldas, sus perfumes, sus pinturas, sus peinados, hombres con su saquito, corbata, maletín, vienen a la iglesia y dicen, wow, todo este súper santo. Esta iglesia es una belleza de santidad, pero no tenemos gente que sepa sacar las máscaras, solo la palabra tiene el poder de hacer eso. Y a veces la palabra nos quita la máscara y nos quedamos pedaleando en el aire, ¿no? Dice, ese mensaje estaba para mí hoy. Dice, no era harina maíz, pero era polenta ese mensaje. Ese estaba para mí. Y a veces estamos ahí acomodándonos en el banco. Ay, ese punto no lo puedes pasar por alto. Vamos un ratito más aquí. No mucho, porque no me gusta la tortura, pero un ratito más aquí. Dice el Señor a los fariseos, ustedes son hipócritas. Dice, hacen gran trabajo de buscar un prosélito. Es decir, que ellos buscaban a alguien que no era judío.
pero sí lo hacían ser seguidor de la religión. Ese era un prosélito, alguien que no es judío, pero lo hacen ser un seguidor. Aquí el presidente de la nación dice que es prosélito, se hizo a la religión de los judíos, pero él no lo es. Pero estos fariseos buscaban esa clase de gente y le enseñaban el camino de su religión, y Jesús le dijo, ustedes lo están haciendo digno del infierno. Es la palabra que el Señor usa aquí en este versículo 15. Lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros, porque le enseñan el fanatismo, el aferrarse a esta religión. En lo que en el mundo de hoy se llama el campo evangélico, hay algo que yo necesito que todos pongamos la atención y algunos recordemos. Aquí en el Evangelio de Mateo también, pero capítulo 7. Evangelio de Mateo, el capítulo 7. Lo único que les puede salvar, hermano, es que Carmen grite desde el fondo, ya está la comida, pero si no hay un poquito más acá. Un poquito más, un poquito más. Mateo capítulo 7, verso 21. Aquí está, y José Choque ya no está más, ¿o sí está? ¿Está ahí? Ah, bueno, amén, no lo veo, estoy preocupado. Mateo 7, hermanos, verso 21, está hablando el Señor, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Wow. Aquello que pareciera algo tan impactante y tan bueno, Jesús dice, esto puede ser una maldad. Y entonces Él anticipa que en aquel día se vendrán muchos predicadores. Yo era evangelista, yo era de tal denominación, yo era de tal religión, fiel asistente, fiel ofrendante, fiel cantante, lo que quiera. Y le dirán, Señor, ¿cómo tú dices que no me conoces si yo profeticé? ¿Se acuerda? Cuando me paré en la multitud y le dije, tú serás un profeta a las naciones, tú tendrás y le darás el reino, tú serás un empresario. Yo profetizaba. ¿Cuántas profecías? Y otros dicen, yo allí hacía aquellas cosas para que la gente de la silla de ruedas se pusiera de pie, para el que se apoyaba el muleta las abandonara. Yo era el que ponía los pies parejos porque había una pierna más larga que otra. Yo era el que hice ver a este, y hasta algunos andan resucitando muertos ahí en los cultos. Nosotros éramos los que hacíamos eso. Y el Señor los mirará asombrado y dice, pero yo nunca los conocí a ustedes. Hacedores de maldad. ¿No será que en esas actividades que andaban buscando plata? ¿No será que andaban buscando fama? ¿No será que ustedes eran falsos apóstoles? ¿No será que ustedes eran obreros fraudulentos? ¿Que eran ministros de las tinieblas? Porque yo nunca los conocí, dice el Señor. Pero profetizamos, pero hicimos milagros, pero hicimos muchas cosas, Señor, en tu nombre. Hasta hemos echado demonios, le hicimos los reportajes y cuando quisimos los sacamos. Es lo que usted ve. El Señor le dice, pero yo nunca los conocí. Ustedes son hacedores de maldad. Cuidado a los predicadores que siguen, cuidado a los que están escuchando. Los que hacen estas cosas, es mejor escuchar al Señor, porque aquello que parece bueno, detrás de la máscara son hacedores de maldad. Y esto lo dice la Biblia, ¿no? Lo dice su Biblia también, ¿no? No es una ocurrencia mía. Y aquí está la hipocresía. La Biblia, hermano, observe un poquito en 1 de Timoteo, capítulo 6. Primera carta de Pablo a Timoteo, el capítulo 6. Esta es una advertencia que quiero dar para todos. Primera carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo 5. Primera de Timoteo 6, verso 5. Dice la palabra de Dios de este modo: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento,
privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Vamos a traducir lo que dice ese texto. Lo que está diciendo la palabra de Dios, que existen personas necias. Una persona necia es una persona de cabeza hueca, tonta. La traducción más exacta es un término fuerte en nuestra lengua, que es ser estúpido o idiota. Esa es la palabra necio. Y entonces dice que hay hombres necios, que son todo lo que les dije recién. Y dice que esta clase de personas, dice este versículo 5, son gente corrupta. Es decir, que su vida espiritual huele mal, tiene mal olor, hay contaminación. En la doctrina de los fariseos estaba la contaminación, la fermentación. El alma de ellos estaba en un estado de putrefacción. Estos hacedores de milagros que hemos leído recién, su alma está igual, en el mismo estado. Todo eso va para ellos también. Y dice que son gente privadas de la verdad. Y ahora a alguien se le cae la ficha y dice, ahora me doy cuenta por qué nunca tienen una Biblia esos predicadores. Tienen la multitud y hablan y hablan y hablan y dan sus mensajes para levantar el autoestima y les dan técnicas para estar siempre animados, hiper emocionados. Son charlas emocionales y todos esos títulos que usan. Y la Biblia no está porque están privados de la verdad, no la conocen. Una persona presa está privada de la libertad. Estos predicadores están privados de la verdad, por eso no la usan, porque no la conocen, porque son hacedores de maldad. Y entonces la advertencia final de este versículo 5 dice, ellos son los que toman la piedad como fuente de ganancia. En otras palabras, está diciendo, esos son los que usan la iglesia, el evangelio, para llenarse de plata. El evangelio es la fuente de ganancia, de enriquecimiento para ellos. Y usted les aplaude y les compra sus cassettes, sus discos, sus libros, sus cosas. Usted le hace las grandes ofrendas, así como en el Antiguo Testamento se hicieron grandes ofrendas al becerro de oro. Hoy esos predicadores y cantantes son el moderno becerro de oro y la gente le rinde honores y le da grandes recompensas. Y la Biblia dice que estos solamente son personas que usan la piedad como fuente de ganancia. Pero el consejo final tiene que ver. ¿Qué dice la Biblia? Apártate de los tales. Dice, pero yo voy a ver el culto de ellos porque tengo un amigo, porque tengo una amiga y porque ese predicador famoso queda cerca de mi casa. Apártate de los tales, dice la Biblia, deja de dar vuelta. Pero ellos cantan cosas más divertidas que la iglesia bautista. Apártate de los tales. Pero ellos son muchos, la iglesia bautista son pocos. Apártate de los tales, dice la Biblia. Un día alguien, cuando estaba en auge, y quizás esté todavía, pero yo solo que no los veo, que aparecieron en las medianoches de muchos canales, los de la, ¿cómo se llama esa iglesia? Universal, que hablan todo en brasilero y casi ninguno es brasilero, casi ninguno es de Brasil, son sinvergüenza. Y aprenden los modismos y todas esas cosas. Y unas personas que estaban pasando momentos muy difíciles en su vida. Y vinieron a hablarme a mí y me dijeron, nosotros vamos a ir como familia a la iglesia universal, a la que dicen pare de sufrir. Y del alma, hermano, del alma me salió. Yo le dije, vayan a ese lugar y ahí empezarán a sufrir. Y ahí van a empezar a sufrir. Nunca se usa la Biblia. Toda clase de barbaridades, de inventos, le venden una rosa reseca. Dice, esta es de Sarón. La cortaron ahí en Richeri General Paz, pero esta es de Sarón, tómela, esta acá. Y esta es la lamparita. Y el día que los agarraron en el mercado, en la televisión, con el aceite del Monte de los Olivos, era 3 patitos la marca que compraban en el mercado. Y vino el periodista y los enfocó. Y la otra vez cuando los enfocaron en ese programa del Canal 13, estaban ahí los pastores, hermano, todo aquello era un platal así, y uno tenía su revólver aquí en la cintura. Dice la Biblia, apártate de los tales,
Apártate de los tales. ¿Por qué la gente no se aparta? Porque no conoce la palabra de Dios, porque no lee la palabra de Dios, porque no va a una iglesia donde le predican la palabra de Dios. Va a iglesia donde hay un charlatán que habla y nunca usa la Biblia, o algunos dicen que tienen la Biblia y le predican de una computadora, de una máquina o de un celular. Y todos aquí sabemos que la palabra Biblia viene del griego biblos, que significa el libro, este libro, hermano, este es el que hay que predicar. Nada de maquinitas, de celulares y todo, porque en ese celular donde ven el supuesto sermón, después más tarde ven pornografía, inmundicia. Wow. Están en una iglesia bautista fundamental. Nuestras prédicas están condimentadas, hermano, con principios celestiales. Cuando usted viene a una iglesia bautista fundamental, tiene que saber eso, que la prédica es condimentada con principios celestiales. Pero tengo que terminar, hermano. Tengo que terminar. La ancha boca del infierno devora a los inmorales, devora a los viciosos, devora a los hipócritas. Pero también, mis hermanos, el infierno devora a los adoradores del diablo. Wow. Observe esto, hermano. En los próximos días, si alguien quiere, cualquiera de los puntos que hablamos, diga, predique un sermón entero de eso, de cualquiera de los puntos. Tenemos más de una hora para hablar de cada uno de los puntos que estoy presentando. Pero veamos quiénes son estos adoradores del diablo. Elegiré el libro de Apocalipsis para describir esto. El capítulo 14. Apocalipsis, el capítulo 14. Y menos mal que no llega ninguno tarde ahora, porque si no usaría la frase de Eric. Voy a extender un poco más el mensaje, porque algunos están llegando tarde. Bueno, oren para que no entre otro, porque si no, tengo que extender el mensaje. Darle la segunda ración. Vamos aquí, hermano, que la verdad que este tema es muy serio. Aquí en Apocalipsis, capítulo 14. Esto es un evento futuro, ya sabemos. Pero mire, esta es una descripción de cómo el infierno va a devorar a los adoradores del diablo. Apocalipsis 14, versículo 9. Dice la palabra de Dios, y el tercer ángel siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, y con lo que dije ayer, adoración no es cantar, ¿no? No es que le tiene que cantar, sino ponerse de rodillas. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Fuego y azufre. Un día, hermano, todos los que están en el Seol, en el Hades, Tártaro, como le llaman los griegos, infierno, todos los que están allí, dice Apocalipsis, capítulo 20, en aquel día del gran trono blanco, donde el Señor estará en el trono y serán juzgados los grandes y pequeños, y los libros serán abiertos y todo eso. Y cuando se les lea el porqué del estar en el infierno, van a otra sección o a otro sector del infierno, que la Biblia le llama el lago que arde con fuego y azufre. Es el mismo infierno, pero esa es otra sección. Y allí subirá el humo de su tormento por los siglos de los siglos, dice Apocalipsis 20:10. Pero volvemos aquí. En los días que el anticristo esté en su trabajo destructor en la tierra, muchos le adorarán y serán marcados, como usted sabe, con el 666 en la frente y en sus manos, su muñeca aquí. Los obreros, los trabajadores, serán marcados en sus manos. Los ingenieros, los doctores, los arquitectos, los abogados, los profesionales, en su frente. Y ellos, hermanos, les espera la ancha boca del infierno, el lugar de fuego y azufre. Apocalipsis también habla, hermanos, en el capítulo 20, que esa es la muerte segunda. Y la muerte segunda, esa expresión en la Biblia, es la separación eterna de Dios. Los que están allí nunca tendrán oportunidad de arrepentimiento. En el infierno no hay salida. Esto es una doctrina que no podemos perder de vista.
Y es una doctrina que necesitamos tener presente, porque nosotros no tomamos conciencia que la gran mayoría de personas que nos rodean están yendo a ese lugar y nosotros no abrimos la boca para evitarlo. ¿Cómo podemos evitarlo? Hablando del Evangelio. Porque el Evangelio es el que les puede encontrar un refugio eterno en Cristo. El Evangelio le puede dar una salvación eterna en Cristo. Es el Evangelio lo que libera de este lugar. La ancha boca del infierno, hermanos, los inmorales, los viciosos, los hipócritas, los adoradores del diablo, todos esos que andan con sus camperas, sus chamarras 666, su polera 666, los músicos con sus guitarras y sus baterías 666, y andan ahí con sus tatuajes, que ese es otro tema extenso en la Biblia. Dios está bien en contra de los tatuajes, porque el que se tatúa aquí, el Che Guevara, muchos se han tatuado a Don Evo Morales también, y ahí tienen acá. Y otros se tatúan a números y cosas que son del reino de las tinieblas. Y esos tatuajes significan a quién pertenecen. Ese es otro tema también que necesitamos desarrollar un día. Los adoradores del diablo serán devorados por la ancha boca del infierno. Último grupo que va a ir a ese lugar son los que nosotros llamamos los incrédulos. Y se lo diré de esta manera. La gente dice, entonces por emborracharse va al infierno, entonces por ser un adúltero fornicario va al infierno, entonces por ser un ladrón, entonces por ser... ¿Sabe qué? La palabra definitiva que lleva a la gente al infierno es la incredulidad. Porque cuando Pablo le escribió a los corintios el texto que hemos leído, que hablaba de los fornicarios, de los adúlteros, de los estafadores, de los mentirosos, de los borrachos, que no heredarán el reino de Dios. El versículo que sigue, Pablo le dice así, y estos erais vosotros. O sea que la gente que estaba ahí en la iglesia habían sido eso, pero dice Pablo 3 cosas, le dijo, ahora habéis sido lavados, le dice él, y ahora habéis sido santificados, A ellos fueron sellados para Dios, hermanos. Dejaron esas prácticas, dejaron esas cosas, hermanos, que le estaban llevando a la estación eterna del infierno. Dejaron eso. Estos erais vosotros en otro tiempo, y todos nosotros en nuestra vida cargamos diferentes clases de pecados, quizás algunos de los que hemos mencionado, pecados que son realmente vergonzosos para nosotros, pero que encontraron su lavamiento en la sangre preciosa de Cristo y creímos en Él, y Él nos lavó de toda inmundicia y nos hizo santos para Dios, nos separó para el Señor. Pero una sola palabra es la que agrupa todos estos y algunos otros grupos que no nombré, y es la palabra incrédulo, porque la ancha boca del infierno se devora a los incrédulos. Último versículo, y terminamos nuestro mensaje. Le llevaré al libro de los Salmos, capítulo 9. El libro de los Salmos, el número 9. Versículo 17. Ya me siento como el Cid campeador. Subí muerto aquí, pero estoy terminando de pie. Estoy acá. Pero me la vi muy fea en el principio. Pero estoy acá ahora, todavía. Llegué al último versículo. Salmo 9, verso 17, hermanos. Dice la palabra, los malos serán trasladados al Seol. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Wow. Los malos, los que se olvidan de Dios, aquellas personas que la Biblia describe con la palabra impío y que nos advierte a los hijos de Dios, no mires la prosperidad del impío, porque tiene sus mansiones y sus autos y sus cosas y sus lugares de vacaciones en el Caribe o en Asia, lo que sea. No mires al impío, no mires sus progresos. Son gente mala, son gente que se olvida de Dios. Su Dios es don dinero, su Dios son los placeres temporales. No los mires a ellos, pon tus ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Sé sabio, vive la vida cristiana, puesto los ojos en Jesús. Amén. Todos los que se olvidan de Dios.
Porque cuando empiezas a agarrar plata, te olvidas de Dios. Y entonces el Señor habló con claridad. No puedes servir a dos señores. Amarás a uno, aborrecerás al otro. No puedes servir a Dios y a las riquezas. No pude llegar al culto del domingo, tenía que contar la plata, tenía que ver, tenía que traducir los pesos a dólares. Me llevó un montón de tiempo. No pude ir porque estaba haciendo la agenda para el lunes, lo que tengo que entregar, lo que tengo que cobrar. Cuentas para pagar y ahí está, su mundo es el dinero. El dinero, su preocupación es el dinero, su pasión es el dinero, su dedicación es el dinero. Y entonces entras en la categoría, los que se olvidan de Dios. Los que se olvidan de Dios. ¿Y qué les espera eso? Dice el Salmo. Los malos serán trasladados al Seol. Toda la gente que se olvida de Dios. El infierno, el Seol, tiene una ancha boca abierta. Es insaciable. No se cansa de devorar. Y algo nosotros tenemos que hacer por la gente, mis hermanos. Porque el Señor, con la salvación eterna que nos dio, nos libró de ese lugar de tormento eterno. Y algo tenemos que hacer por los que están en ese camino. Necesitan de Jesús, necesitan del Salvador, necesitan que nuestra boca se abra y elevemos la voz y les digamos, Dios te ama, Cristo murió por ti y el que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Es el mensaje para dar. El infierno está funcionando. Es hora que los predicadores nos levantemos, hombres y mujeres, y le demos el mensaje de salvación, porque todos necesitan saber que Jesús murió en la cruz para salvar a los pecadores. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos tantas gracias en esta hora por tu palabra. Y gracias, Padre, porque tú nos hablas duro para hacernos reaccionar, despertar, porque muchas veces descuidamos nuestras funciones, descuidamos nuestra misión de hablar de Cristo con otras personas. Y pedimos que tu palabra obre, Señor, en nuestras vidas y despierte en nosotros misericordia, que pueda en nosotros latir un corazón de buen samaritano para poder acercarnos a aquellos que están malheridos por el pecado, por el diablo. Ayúdanos, Padre, a traerlos al mesón. Ayúdanos, Señor, a traerlos a Cristo y que le reconozcan como el Salvador. Bendice tu palabra, Dios, cada vida en este lugar, los que nos escuchan desde lejos, que esta palabra viva también sea bendición para sus almas. Todo lo pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, grandemente.